Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un documento que es casi una guía de supervivencia para una de las peores crisis que puede vivir una empresa. Hablamos de un ciberincidente. Y para que todos estemos en la misma página, esto no es solo un virus y ya. Un ciberincidente es, bueno, cualquier cosa que ponga en jaque la seguridad de la información, su confidencialidad, su integridad o su disponibilidad. La idea hoy es desgranar todo el proceso, desde que salta la primera lucecita roja hasta que al final se aprende la lección. Y esto no va solo de tecnología, que también, sino de tener un plan de acción coordinado. Pensemos en un plan de evacuación de incendios. No vale con saber dónde está el extintor, ¿verdad? Hay que tener un protocolo, saber quién hace qué, en qué orden, si no, el caos se come la respuesta. Exacto. Y la palabra clave que el documento repite una y otra vez es preparación. Una respuesta improvisada, en medio del pánico, puede multiplicar el daño de una forma exponencial. Y no hablo solo del daño operativo o del económico, que es gigante, sino del de reputación. Ese puede ser irreparable. Lo que vamos a ver es, digamos, la hoja de ruta para minimizar todo ese daño. Pues entremos en materia. La primera pregunta es casi de película de Hollywood. ¿Cómo se entera una empresa de que la están atacando? ¿Les aparece de repente una calavera en todas las pantallas o algo así? Ojalá fuera siempre tan obvio. La realidad suele ser mucho más silenciosa. Y aquí entramos en la primera fase, la identificación y detección. Las organizaciones serias no esperan a ver esa calavera. Tienen lo que podríamos llamar detectives digitales trabajando 24/7. El documento destaca dos herramientas que son los ojos y oídos de la defensa. A ver, ¿cuáles son esos detectives? Por un lado está el SIEM. Imagina una torre de control de un aeropuerto, ¿Vale? pero que no solo ve los aviones. Registra cada comunicación, cada cochecito en la pista, cada puerta que se abre, todo. El SIEM hace eso con la red de la empresa. Centraliza y analiza millones de registros de seguridad en tiempo real. Busca patrones, anomalías. Busca esa aguja en un pajar que grita, aquí pasa algo. Entiendo. Es la visión macro, ¿no? El que vigila todo el ecosistema desde arriba. Pero, si un atacante ya se ha colado dentro de un avión, ¿la torre de control lo ve? Muy buena pregunta. Y ahí es donde entra el segundo detective, el EDR. EDR. Endpoint Detection and Response. Si el SIEM es la torre de control, el EDR es el agente de seguridad que va dentro de cada avión, en cada puerta de embarque. Se instala en los portátiles, en los servidores, en los endpoints. Y lo interesante es que no busca firmas de virus, sino comportamientos raros. Por ejemplo, si de repente la aplicación de la calculadora de tu ordenador intenta acceder a la base de datos de clientes. Mal asunto. Pues el EDR levanta la mano y dice, oye, esto no es normal. Vale, ahora lo veo mucho más claro. El SIEM es la torre de control y el EDR es el agente a bordo. Necesitas los dos para tener la foto completa. Pero si estas herramientas son tan buenas, ¿por qué siguen pasando tantos ataques con éxito? ¿Falla la tecnología o es que los malos siempre van un paso por delante? Pues un poco de las dos cosas. Por un lado, los atacantes son increíblemente creativos. Eso es innegable. Pero el mayor problema, y esto es clave, suele ser el ruido. Estas herramientas generan miles de alertas cada día. ¿Miles? El verdadero reto es tener un equipo humano detrás que sepa distinguir el humo de lo que es un fuego real. Y que lo haga rápido. Es muy fácil caer en lo que se llama la fatiga de alertas, y que una amenaza de verdad se cuele entre docenas de falsos positivos. De acuerdo. Uno de esos detectives entonces da la voz de alarma. Y esta vez es de verdad. Empieza la carrera contrarreloj. ¿Cuál es el primer instinto? Apagarlo todo. Tirar del enchufe. Sería tentador, desde luego, pero podría causar incluso más daño que el propio ataque. Aquí entramos en la fase de contención y respuesta. El objetivo no es solucionar, todavía no, es limitar el daño, que el incendio no se propague. La primera acción, y el documento lo explica muy bien, es la segmentación de red. Vale. La analogía del barco es perfecta. Si tienes una vía de agua en un compartimento, ¿qué haces? Cierras las compuertas para que no se hunda el barco entero. Aislar la zona afectada. Exacto. En la red, aíslas los sistemas que crees que están comprometidos del resto. Suena muy lógico en la teoría, pero aislar una parte de la red de una empresa tiene que ser una pesadilla operativa. ¿Cómo decides entre contener el ataque y a la vez no paralizar una parte vital del negocio que justo está en esa zona? Has dado en el clavo.
Esa es la gran pregunta. Y es una decisión de negocio, no solo técnica, y se tiene que tomar en minutos. Por eso es tan importante tener estos escenarios ya previstos en el plan. Mientras se decide eso, se toman otras medidas más, digamos, quirúrgicas. La revocación de accesos. Quitar llaves. Eso es. Si sospechas de la cuenta de un usuario, le quitas todos los permisos. Al instante. Es como quitarle las llaves al ladrón mientras decides qué puerta vas a sellar. Y finalmente, se aplica la mitigación específica. Si es un malware conocido, pues se despliegan las vacunas para intentar neutralizarlo. Vale, de acuerdo. Se ha contenido la hemorragia. El atacante está, digamos, atrapado en un trocito de la red. Pero ya ha estado dentro, ha dejado sus huellas. ¿Cómo se limpia la escena del crimen para volver a la normalidad de forma segura? Esa es la clave, de forma segura. Y nos lleva a las dos fases siguientes, que van de la mano, erradicación y recuperación. Y aquí es donde muchas empresas, por las prisas, cometen errores garrafales. La erradicación no es solo parar el ataque, es una limpieza forense para eliminar cualquier, y digo cualquier, rastro del atacante. O sea, no es solo echar al ladrón de casa, es buscar por si se ha dejado una copia de la llave debajo del felpudo. Exactamente. Y a veces es mucho más sutil que eso. No es una copia de la llave, es que el ladrón ha aflojado un tornillo de la cerradura de la ventana del sótano para poder entrar más fácil la próxima vez. Una puerta trasera. Una backdoor. Encontrar esos tornillos flojos es el objetivo de la erradicación. Recuerdo un caso en el que la puerta trasera era una cuenta de usuario que parecía inofensiva, de un empleado que se había ido hacía 2 años. ¡Qué barbaridad! Nadie se acordó de desactivarla. O sea que el trabajo no es solo echar al intruso, sino buscar todas las miguitas de pan que ha dejado para asegurarte de que no pueda volver. Y una vez que crees que está todo limpio, ¿qué? La recuperación. Aquí las copias de seguridad se convierten en el activo más valioso de la empresa. Se restauran los sistemas a un estado anterior al incidente. Pero, y aquí viene el drama, ¿de qué sirve restaurar si tu copia de seguridad también estaba infectada? Uf. O peor, ¿qué pasa si al ir a restaurar descubres que las copias llevan meses fallando y nadie se había dado cuenta? Eso tiene que ser el peor momento de toda la crisis. Es la pesadilla definitiva. Por eso una parte fundamental del plan es verificar periódicamente que las copias no solo se hacen, sino que funcionan. Una vez restaurado todo desde una copia limpia y segura, el proceso termina con la validación post-incidente. ¿Comprobar que todo va bien? Exacto. Se somete al sistema un montón de pruebas para confirmar que todo funciona como debe. Y, sobre todo, que está limpio. El incidente ha terminado. Los sistemas vuelven a funcionar. Parece que ya se puede respirar tranquilo. ¿Caso cerrado? El documento insiste mucho en que no. En que ahora viene una de las partes más importantes. Es que si lo cierras aquí, has perdido una oportunidad de oro. Entramos en la evaluación post-incidente. Esto es la autopsia y la rehabilitación todo en uno. Y es donde muchas empresas fallan. La presión por volver a la normalidad, por pasar página, es tan grande que este análisis se hace de forma muy superficial, si es que se hace. ¿Y qué implica exactamente esta fase? ¿Qué se hace? Pues primero, un análisis forense muy profundo. Hay que responder a las preguntas clave. ¿Cómo entraron? ¿Cuándo? ¿Qué tocaron? ¿Qué se llevaron? Es una reconstrucción completa del ataque. Después, se hacen auditorías internas para ver dónde fallaron nuestros propios controles. Mirarse al espejo. Exacto. Fue un parche que no se aplicó. Una contraseña de 1234. Un empleado que picó en un correo de phishing. Y con todo eso sobre la mesa, se hacen ajustes en la estrategia de seguridad. Las empresas que de verdad se fortalecen son las que tratan esta fase no como una caza de brujas, sino como el primer paso para diseñar su próxima defensa. Es un engranaje muy, muy complejo. Y al final, todo esto lo mueven personas. Esto no puede ser cosa solo del equipo de informáticos, ¿no? ¿Quién lleva la batuta en medio de esta crisis? En absoluto, es solo de los informáticos, y el documento lo deja clarísimo. Esto es una orquesta. El CEO no va a estar configurando un cortafuegos, pero es quien dirige la estrategia y comunica. Con los inversores, con los clientes, con los reguladores. Es la cara visible. El director de orquesta. El director de orquesta técnico sería el CISO, el director de seguridad. Y luego tienes a los músicos, que es el equipo de TI, que están en las trincheras implementando todo. ¿Y hay algún rol que se suele olvidar o subestimar en estos planes? Sí, y el documento lo menciona. Recursos humanos. Recursos humanos. Parecen ajenos, pero son cruciales.
Son los responsables de la formación continua que evita que los empleados sean el eslabón más débil y, durante la crisis, gestionan la comunicación interna para evitar el pánico, los rumores, que pueden ser muy dañinos. Es un esfuerzo coral, sin ninguna duda. Pero a toda esta presión interna se le suma una externa que no perdona: la ley. Hay un cronómetro corriendo desde el minuto 1. Y ese cronómetro lo cambia todo. La gestión de un incidente no ocurre en un vacío legal. En Europa, la normativa principal es el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, y es implacable. Te obliga a notificar una brecha de seguridad a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas. Un momento, 72 horas desde que te enteras. Eso es una locura. O sea, todavía estás en plena fase de contención. Tus ingenieros están literalmente apagando el fuego y ya tienes que tener al equipo legal redactando un informe para las autoridades, y muchas veces sin saber todavía el alcance real del daño. Exactamente. Esa presión legal a menudo fuerza a tomar decisiones muy apresuradas. Y no es la única ley. El documento menciona NIS 2 para infraestructuras críticas, la LOPE DGD aquí en España. No cumplir con estas notificaciones puede acarrear multas millonarias. Por eso el equipo legal es una pieza fundamental del equipo de respuesta desde el segundo uno. Para poner todo esto en un contexto más práctico, el documento compara distintos tipos de ataques. El ransomware se ha convertido en la pesadilla por excelencia de las empresas. ¿Cómo se ve todo este ciclo en un caso así? El ransomware es, posiblemente, el peor escenario, porque ataca directamente a la disponibilidad. Es un secuestro de tus datos, literalmente. La tabla del documento es muy clara. Puede causar una interrupción total de los servicios. ¿La empresa se para? Se para por completo. El tiempo de recuperación que pone de ejemplo es de una semana. ¿Una semana? Imagina, una semana sin facturar, sin producir, con la reputación por los suelos. Y encima te enfrenta a la decisión más difícil: pagar el rescate o no. Es un dilema técnico, ético y financiero brutal. ¿Y si lo comparamos con un ataque más silencioso, como el phishing? El contraste es enorme. Un ataque de phishing que tenga éxito normalmente acaba en el robo de credenciales. Que es muy grave. Es muy grave, pero no suele paralizar toda la empresa. El impacto es más sigiloso. La recuperación, según el ejemplo, es mucho más rápida, unos 2 días. Y se centra en revocar accesos, forzar el cambio de contraseñas. Esto demuestra que el plan de respuesta no puede ser un documento rígido, un tocho. Tiene que ser un manual con distintos capítulos, ¿sabes?, adaptados a cada tipo de amenaza. El equipo que gestiona un ransomware no es el mismo que el que gestiona un robo de credenciales. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Gestionar un ciberataque no es una reacción heroica en medio del caos como en las películas. Es un proceso metódico, estructurado y, sobre todo, ensayado, que involucra a toda la organización, no solo a los técnicos, y que además está sometido a una presión legal brutal. La preparación no es que sea importante, es que lo es todo. Totalmente. Y si vamos un poco más allá, lo fascinante es que el objetivo final no es solo sobrevivir al incidente. No se trata de volver al punto de partida como si no hubiera pasado nada. Las organizaciones que lo hacen bien convierten la crisis en una ventaja. Salen del incidente más fuertes, con defensas mejoradas, con procesos más robustos y con un equipo mucho más preparado y cohesionado. Paradójicamente, una crisis bien gestionada puede hacer a una empresa mejor. Una última reflexión para cerrar. El documento termina con una lista muy larga de organismos de ciberseguridad. El INCIBE en España, ENISA en la Unión Europea, CISA en Estados Unidos, hasta la Interpol. Y esto deja una pregunta en el aire. Las amenazas son globales. Los atacantes operan en redes internacionales, sin fronteras, con una coordinación impecable. Sin embargo, nuestra respuesta sigue estando en gran medida fragmentada a nivel nacional. Y la pregunta es sostenible este modelo? ¿O para hacer frente a un enemigo que es global y coordinado, es inevitable que avancemos hacia un marco de respuesta a incidentes mucho más unificado y, bueno, también global?